En el marco de esta Semana Nacional de Acceso a la Justicia, ayer tuvimos una plática sobre la seguridad pública, tanto estatal como federal. Platicamos acerca de lo que hacen, sus servicios, etcétera, etcétera. Y en esta ocasión pues, vamos a tener dentro de este mismo marco la presencia de la licenciada Ángeles López García, que va a compartir una plática sobre qué es lo que hace el Centro de Derechos Humanos Victoria 10, a quien ella representa y de quien me voy a permitir leer una brevísima síntesis curricular de su trayectoria. Es abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho, feminista, por más de 17 años asesora de sindicatos democráticos en el Frente Auténtico del Trabajo, en donde desarrolló actividades de organización, formación y asesoría jurídica. Ha sido consejera del IFE en el Consejo Local de Guanajuato y consejera de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato. Pertenece a varias redes nacionales e internacionales como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Actualmente colabora en el Centro de Derechos Humanos Victoria 10. Pues vamos a dar un fuerte aplauso. Bienvenida, licenciada Ángeles. Muchas gracias por haber aceptado y bueno, adelante con la plática. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, pues agradecer enormemente, ¿no? Aquí nos sentimos como en casa, aquí en la Casa de la Cultura Jurídica, siempre nos acogen con mucho gusto. Y más ahora también un espacio para contar qué es lo que hacemos. Entonces, yo he querido iniciar con un video que da cuenta de lo que actualmente es el centro. Y luego iré comentando, traje también algunos materiales que trataré de ir explicando, pues están totalmente a su disposición y viendo el tema que les interese, ya cada una verá cuáles quiere tomarlos con mucho gusto. Entonces vamos a empezar con este video. Está aquí un poquito avanzado, pero ¿cómo lo regreso? Ok, ya está. No se oye, ¿verdad? El Centro de Derechos Humanos Victoria 10 es una organización no gubernamental fundada en el 2001 y constituida legalmente en 2003 como asociación civil. Tenemos como misión promover y defender los derechos humanos de las mujeres en condición de pobreza, marginación y exclusión, a través de procesos socioeducativos, jurídicos y de organización para el ejercicio pleno de sus derechos. Nos proponemos construir espacios transformadores desde los principios de igualdad, dignidad y justicia, con una perspectiva de género, con una mirada interdisciplinaria, sistemática y contextualizada, desde la escucha de los gritos expresados por las mujeres, trabajando en equipo, respetuosas y críticas, con presencia en redes y foros, socializar y posicionar las violaciones a derechos humanos de las mujeres. Esto desde 4 líneas estratégicas: procesos organizativos, educación en derechos humanos, servicios legales y sustentabilidad. Van pues rostros y palabras de mujeres que dan voz conjunta al concierto de experiencias, lo que va pasando por sus vidas, desafíos y sueños, que dan identidad al caminar en ese proceso de hacernos sujetas, de que aprendemos y que nos impulsa para juntas avanzar por el reconocimiento de derechos, la ciudadanía y la transformación de la realidad injusta, excluyente y deshumanizadora.
conocimos al Centro de Derechos Humanos Victoria 10, empezamos a incorporar el enfoque de derechos humanos. Ya no solo nos interesaba que las mujeres supieran producir mejor, o supieran bordar, organizar sus pequeñas empresas, sino también que conocieran cuáles eran sus derechos y pudieran defenderlos, para cambiar las leyes, para exigir políticas públicas que garanticen los derechos de las mujeres. No es tarea de una sola ni de una sola organización, es tarea de muchas. Hemos logrado avances, pero todavía hay mucho por hacer. Enseña muchísimas cosas, pero básicamente a creer en ti y a confiar en ti como persona, como mujer, y saber que eres valiosa, que eres única y que no cualquier persona puede venir a violar tus derechos. Herramientas muy importantes en mi vida como mujer. Este empoderamiento que nos da Isabel, el conocer, el exigir, el ejercer nuestros derechos. Yo creo que vale la pena compartirlo con otras mujeres. Nos estamos organizando porque queremos seguirlo reproduciendo y acompañando a más mujeres. Es importante conocer sus derechos y que no tengan miedo. Yo no sabía lo que eran derechos laborales. Cuando desaparecieron mis familiares, que es mi esposo y mi hijo, desde esa fecha hemos estado aquí, pues sí, nos juntamos con el centro de Victoria 10, me ha ayudado muchísimo porque si no me hubieran de veras acercado a ustedes, yo creo que no sé qué pasaría, porque nosotros, en ese momento, yo me sentía por morir, me estaba sintiendo un poco más fuerte, porque sé que no estoy sola, yo sé que hay otras personas que están igual, estamos esperando, queremos que ayudando buscando a mi hijo y a su novia que se lo llevaron a la casa. Ya nos dejaron, ya tenemos la confianza de que no va a pasar nada. Un derecho que nos ha dado esa autonomía de la que tanto hablamos, que es el derecho a decidir. Estamos pues activas participando aquí en la comunidad y ya me siento más libre, más independiente. Como derecho a expresarme en las juntas, me enseñan a ahorrar, me está haciendo un hábito. Manejamos diferente dinero porque aquí las mujeres ya no vivimos preocupadas de que nos embarguen o de que nos cobren muchísimos intereses. Pero hacemos préstamos del dinero de nosotras con un mínimo interés propio para que nos ayude, para no pagar los intereses de otro lado. Un proyecto que ellas nos enseñaron a cómo hacerlo, cómo manejarlo y que va a haber ganancias para nosotras. Porque te estás ayudando económicamente y el dinero que tú regalabas ya no lo tienes, no estás ahorrando. Estas son tarjetitas que nosotros tenemos de todas las compañeras, lo que dejan de ahorro. Para mí ha sido un cambio tanto emocional, personal, familiar. Me ha impulsado muchísimo. Estoy como presidenta del Comité Económico de mi colonia. Estamos logrando que se haga un parque. Nosotros no sabíamos que teníamos derecho a tener los servicios básicos por vivir en una colonia irregular. Ciudadanía es, por ejemplo, empezar a socializar, organizarnos. Pensamos que los gobiernos son los que van a cambiar al mundo, no. Ya estoy viendo que quienes tenemos que participar para que cambie realmente la manera de gobernar somos nosotros los ciudadanos. En derechos humanos nos hablan de lo que es vivienda, cómo es que se puede luchar y Victoria 10 apoya para que la gente que vive en zonas irregulares, que no es porque ellas quieran vivir ahí, sino por la necesidad que tienen de un hogar o de una casa. Yo me llamo Elvira Luna Contreras y bueno, el Chetinque, una colonia que es irregular. Pues más que nada el derecho a la vivienda digna. Yo les estoy aprendiendo mucho. Bueno, yo al menos yo no sabía cuáles derechos eran de nosotras las mujeres y de nuestra comunidad también. Específicamente lo que hemos defendido es la violencia hacia las mujeres. A mí me ha tocado el caso de las violaciones a las mujeres. Hace 4 años también hicimos una defensa con un grupo de mujeres que eran violadas y abusadas. Y parte desde mi experiencia, ¿no? Como la indignación y el coraje que te genera que sucedan esas cosas en tu comunidad y que nadie haga nada. Así como los niños con los ojos cerrados, con los árboles. No, pues soñamos muchas cosas. Queremos tener un ambiente tranquilo. Tenemos nuestro hermano,
tenemos la voz para decir alto, y pues nosotros sí tenemos de que ellos van a regresar. Estos grupos nos hacen muy fuertes a todas las familias. Lo que queremos todas las familias es que los encuentren, quizás su familia los estamos esperando. Esta es una voz, o sea, que igual nos hace que nos levantemos o se oiga y nos comuniquemos con más personas para que pues todas pongamos nuestro granito de arena y realmente el mundo funcione mejor. Me convencí, se puede, fuerza entre todas. Que nuestros hijos vivan en un lugar limpio. ¿Qué hacemos? Por eso queremos apoyarnos entre nosotros, entre vecinos, y en este grupo queremos más que nada apoyarnos entre mujeres. Sí se va a poder. Que cada día nos están haciendo mejores mujeres. Que mejorara todo y que no hubiera tanta violencia. Estamos en esa lucha, esperemos que logremos algo. Pues yo la transformación que quiero en mi comunidad es más una transformación Gracias al Victoria 10, a las asociaciones que están de internet. Justicia, igualdad. Esto es esperanza para muchas mujeres. Chicas de derechos humanos, sigan haciendo lo suyo, que es increíble. Bueno, pues esa es una introducción de voz de las propias compañeras que participan en distintos proyectos. El Centro de Derechos Humanos Victoria 10 tiene como su mandato fundamental el acompañar procesos organizativos, educativos de mujeres y de mujeres que viven especialmente en los lugares más pobres de aquí de León, Guanajuato. Tengo una presentación y si van teniendo dudas ahí me van preguntando, ¿eh? Entonces, es una asociación civil y como asociación civil ustedes van a decir, bueno, ¿y de qué viven? ¿Cómo funcionan las ACES? Las asociaciones civiles normalmente lo que hacemos es hacer planes o presentar proyectos y buscarles financiamiento, ¿no? Cada asociación civil tiene... El gobierno federal y estatal tiene la obligación de tener algunas partidas presupuestales para apoyar estos procesos. El Centro Victoria 10 ha decidido por un acuerdo institucional no concursar para fondos públicos y parte de su trabajo viene de las propias mujeres y de financiación o de apoyos de proyectos de diferentes fundaciones internacionales. En este momento voy a compartirles un proyecto que estamos trabajando territorialmente y que es ejecutado por una escuela, la Escuela Pedro Poveda, y financiado por la Unión Europea. Bueno, aquí ya son nuestras oficinas, estamos aquí en León, Guanajuato, en el Boulevard Vasco de Quiroga, donde veían también en el video la llegada de algunas compañeras. Y la opción, el sujeto de derechos con el que el Centro Victoria 10 ha optado son las mujeres y las mujeres que viven en condición de pobreza, marginación y exclusión. Y lo hace a través de 3 apuestas que ha hecho. Uno es procesos socioeducativos. El proceso formativo de empoderamiento individual y colectivo es una de sus grandes apuestas, ¿verdad? Que las personas, en este caso las mujeres, se sientan titulares de derechos, los conozcan, que sepan a quién hay que exigírselos y cómo exigírselos. Y esto que parece muy fácil es un proceso muy largo y es un proceso pues que no es lineal, ¿verdad? No es que A más B es igual a C, sino que a veces es A más B resulta que es menos X, ¿no? Entonces los procesos no son lineales, pero esa es una apuesta que ha hecho el Centro Victoria 10 y sobre todo lo hace promoviendo también procesos organizativos. Hasta hace unos años el centro tenía un área jurídica y atendía demandas o peticiones para representación jurídica individual. Después de muchos años de mucho desgaste nos dimos cuenta que el centro no podía ser un despacho jurídico porque si bien es cierto que muchas veces las mujeres buscan una solución, podía dar respuesta a su caso individual, pero eso no generaba procesos en donde las mujeres pudieran ser replicadoras y acompañar a otras mujeres.
Entonces, lo hace a través entonces de procesos, esa es una palabra clave, procesos socioeducativos, procesos jurídicos de naturaleza, vamos a decir, colectiva, y procesos organizativos. Tiene estas tres líneas, ¿verdad? Iguales procesos socioeducativos, procesos organizativos y documentación y servicios legales. Entonces, todo lo que hace el Centro de Derechos Humanos tratamos de hacerlo desde dos grandes perspectivas, ¿no? La perspectiva de derechos humanos, que a raíz de la reforma constitucional de julio de 2011 se ha vuelto el eje, el objetivo de cualquier ley, de cualquier reglamento, de todo el quehacer del Estado, tiene que tener como objeto que los derechos humanos sean una realidad y no siempre de manera explícita la perspectiva de género. Sin embargo, hoy como el derecho a la igualdad está incorporado en la Constitución, creemos que no por convencimiento, pero sí por obligación, también el tema del derecho a la igualdad va, entre hombres y mujeres, va a ir avanzando. ¿Qué hacemos en procesos socioeducativos, ¿no? El mandato de esta área, que esa es un área del centro, pues es el promover el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres. Generar cambios culturales que reconozcan a las mujeres como titulares de derechos, ¿no? Sabemos que muchas veces los programas, las leyes, la política pública van enmarcados o van enfocados a proteger a las mujeres, ¿no? No se trata de proteger a las mujeres como si fuéramos sujetas indefensas, ¿no? Sino lo que se trata es de que se garanticen los derechos humanos de las mujeres, ¿no? No las mujeres como un grupo vulnerable, sino las mujeres como titulares de derechos. Y en ese cambio, que parece de nombre, hay un gran cambio cultural. ¿Cómo hacemos esto de que las mujeres conozcan sus derechos? Pues la parte de desarrollo de talleres, de elaboración de material, pero hay una apuesta que ha sido desde nuestro punto de vista muy exitosa, que es lo que se llama la Escuela de Defensoras Comunitarias de Derechos Humanos de las Mujeres. Este es como un diplomado que se llevan 11 generaciones y lo toman mujeres de los comités de colonos, mujeres lideresas que quieren ser defensoras comunitarias. Dura aproximadamente 4 meses. Aquí traje algunos ejemplares donde se sistematiza la metodología y los contenidos. 2 derechos se trabajan fundamentalmente: el derecho a una vida libre de violencia, y las mujeres de las colonias conocen, estudian desde la realidad de su vida qué es la reforma constitucional de junio de 2011, saben hacer un análisis de la Convención CEDAW, saben hacer un análisis de la Convención Belém-do Pará, adquieren herramientas y metodologías para poder analizar, sea la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, o analizar algún caso que ocurra en su comunidad, ¿no? Entonces, ya le llamamos como que son las prestadoras de primeros auxilios jurídicos, ¿no? ¿Qué hacer cuando llega un policía y quiere extorsionarlas o quiere llevarse a alguien de la comunidad mediante una detención arbitraria o una detención ilegal? Y entonces estas mujeres participan, se comprometen, y el manual está organizado en 4 grandes temas: entender qué son los derechos humanos y la reforma constitucional, qué es eso del género, ¿verdad? Adquirir herramientas para ir incorporando la perspectiva del género, cómo entender cómo es el uso desigual, que no vivimos igual ni la realidad, ni la violencia, ni los derechos, dependiendo si tenemos cuerpo de hombre o cuerpo de mujer. Hay un apartado especial para analizar los DESCA, derechos económicos, sociales y culturales, y el último apartado que habla o trabaja todo el tema de violencia contra las mujeres. Este manual es el manual que trabajan las mujeres que quieren hacer la Escuela de Defensoras Comunitarias. Les decía que ahora llevamos más de 11 generaciones, más de 220 mujeres en distintas colonias que tienen una identidad como defensoras, que tienen un perfil, ¿verdad? Porque los derechos humanos, desde nuestra perspectiva, no solamente son una herramienta técnica, sino también son una forma de relacionar, ¿no?, entre las personas.
Ahí dejé algunos materiales, quien le interese el manual de defensoras puede tomarlo, o si alguien, no traje para todas las personas, pero si alguien tuviera un interés especial puede dirigirse a la oficina. Luego tenemos el otro área que se llama el área de procesos organizativos, ¿no? Aquí ese es otro eje clave, y lo que les comentaba que es que intentamos acompañar procesos colectivos, ¿verdad? No solamente dar servicios jurídicos, no es un despacho jurídico, porque lo que se trata es de empoderamiento, de autonomía de las personas, que las personas sepan por ellas mismas tomar decisiones, por ellas mismas, una vez que han aprendido qué es esto del enfoque de derechos humanos, lo mismo lo pueden aplicar para el derecho a la vivienda, que el derecho al agua, que el derecho a una vida libre de violencia. Y entonces lo que impulsamos son que las mujeres puedan organizarse, ¿no? Reconocerse unas a otras, y en el propio proceso ir desmitificando eso de que las mujeres somos enemigas de las mujeres, de que no se puede hacer nada, de que nada va a cambiar, sino a través de pequeñas experiencias, pequeños logros. No es de que queramos cambiar el mundo mundial, pero si queremos en mi colonia, en mi calle, ir empezando. Por eso ustedes oían algunos testimonios de que aún en contextos de mucha marginación y pobreza, pues el ahorro no es de que ahorra quien tiene dinero y le sobra, ¿no? Sino que el ahorro también es un hábito. Y entonces entre las propias mujeres dicen, pues yo puedo ahorrar $1, no, pues yo puedo ahorrar 5, pues yo puedo ahorrar 10. Como ir generando espacios de confianza. Si tenemos 300 y alguien necesita un préstamo, pues puede pedir el préstamo, y entre ellas mismas se comprometen cuánto van a ahorrar. Nadie dice cuánto, sino cada quien de acuerdo a sus posibilidades, y una vez que tengamos ese dinero, ¿para qué lo vamos a usar? Y si yo digo que lo voy a pagar en 15 días o lo voy a pagar en 30, ir generando espacios donde ellas lo que dicen, lo dicen, nadie les va a tomar aquí una declaración jurada, no va a haber un notario que dé fe, sino que la propia colectividad es la que da fe, y se espera que las personas cumplan. Ahí una experiencia que hemos tenido y hemos trabajado, se ha elaborado el derecho a la vivienda. El León es uno de las, tiene más de 400 asentamientos irregulares. Las mujeres, después de más o menos 2 años de reuniones, de talleres, de estudiar el derecho a la vivienda, todos sus componentes, qué dice el Comité de Naciones Unidas sobre sus observaciones de qué es el derecho a la vivienda, ¿no? Cómo tiene que ser la normatividad. Hicieron un análisis de la ley de vivienda y ahora de la ley del ordenamiento territorial, y ellas hicieron aquí una agenda después de 2 años de estarse reuniendo, de aprender. Y en esta agenda también he dejado los ejemplares allá afuera. Uno cuenta su proceso, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho? ¿Cuál es el contexto de León? ¿Cómo está León en términos de desigualdad económica? El problema de la vivienda vista en León como una mercancía, ¿no? Nosotras constatamos que el enfoque de derechos humanos cada día está más lejos, ¿no? Entonces, de la cotidianidad, depende cuánto ganas, a qué escuela puedes ir, ¿no? Y entonces se ve como una mercancía, no como un derecho. Si ganas mucho, pues puedes ir y pagar el TEC o cualquier universidad cara o cualquier escuela cara, pero eso es una mercancía, eso no es tener un enfoque de derechos. Y lo mismo pasa con la vivienda. La vivienda hoy en León, pues los que resultan beneficiados son los grandes fraccionadores, ¿no? Y el Estado está absolutamente ausente. Entonces, las compañeras hicieron todo un análisis del marco normativo legal, ¿verdad? ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el Estado en materia de vivienda? ¿Qué pasa si yo vivo en una colonia irregular? ¿Por qué me dicen que yo no tengo derecho al agua y además me sale más caro porque tenemos que pagar una pipa que es la que sube? Y entonces las consecuencias que desde un enfoque de integralidad, como si se viola el derecho a la vivienda, se violan muchos otros derechos. Y luego aquí cuentan pues todos los pasos que han dado, ¿no? Que han aprendido, cuántas se juntaron, quiénes se quedaron en el camino y cuáles son algunas de estas exigencias. Este es un análisis hecho por las propias mujeres, con el acompañamiento del centro, donde se hace un análisis del derecho a la vivienda y un análisis de la normativa
jurídica vigente en León, y algunos otros folletos que luego emanaron de este análisis, ¿no? También en esta área pues se organizan las mujeres en torno a lo que quieren, ¿no? Y a través de, pues quieren aprender de huertos, tienen muchos problemas económicos y quieren aprender a ahorrar, y es a través de estas actividades que se van trabajando también el conocimiento de los derechos humanos. Luego tenemos la otra área que se llama documentación y servicios legales, ¿no? Esta área fundamentalmente apoya o da sustento sobre el derecho que se quiera trabajar. Ahora estamos, por ejemplo, en el estudio y el análisis del derecho a la ciudad, un derecho muy poco desarrollado, en donde no hay mucho de donde abrevar, o el derecho a no ser desaparecido. Muchas veces llegan y tocan a la puerta del centro. Ustedes saben que, pues desafortunadamente, México es una fosa en todo a lo largo y ancho, ¿no? Donde se levantan unas piedras, empiezan a encontrarse lugares de fosas clandestinas, hay más de 26,000 personas desaparecidas. O sea, México está viviendo en un contexto de guerra, ¿no? Una guerra no declarada, pero en términos de desapariciones, de homicidios y de víctimas. Un dato era que la Cruz Roja Internacional, que se dedica a atender a las víctimas en un contexto de guerra, México hace 4 años había 3 personas de Cruz Roja Internacional en terreno en México. Hace 2 años hay 46 personas de Cruz Roja Internacional, porque la lectura que hacen, y nosotros la compartimos, es de que el contexto que vive México es un contexto de guerra. Entonces, a la puerta del centro llegan a tocar, con mucho miedo, muchas personas en los últimos años, y no es un derecho que nosotras trabajáramos, llegaron a muchas familias con sus hijos, su esposo desaparecido. Y eso es una realidad que poco se conoce. Entonces, pues el centro en un momento de emergencia está acompañando a algunos familiares, ¿no? A través de la documentación, ¿no? Y siempre promover que las personas conozcan y puedan ser sus propias gestores. Y luego, pues, como decíamos también, y decían algunas de las compañeras ahí del testimonio, el trabajo de derechos humanos sí es parte de lo que también nosotras queremos cambiar, que no es una cosa técnica de abogados y cumplir. O sea, es verdad que no puede ser un discurso político, no puede estar vacío de contenido hablar de derechos humanos, ¿no? Porque antes era como el petate del muerto, vamos a acusarlos de violación de los derechos humanos. O sea, hablar de derechos humanos requiere un conocimiento profundo, una capacidad de análisis, de argumentación. Entonces no es solamente enunciarlo, sino requiere ir, pues no sé si ahorita hiciéramos un ejercicio de cuál derecho humano conocen, ¿verdad? Eso también lo hacemos en muchas ocasiones. Decir, bueno, preséntense, piensen, y podríamos hacerlo, piensen su nombre y piensen un derecho humano que empiece con la letra de su nombre. Luego a veces ni siquiera sabemos enunciar cuáles son los derechos humanos que existen, ¿no? Entonces, ahorita le vamos a hacer ese ejercicio, así es que vayanlo pensando, ¿verdad? Su nombre y un derecho humano que ustedes conozcan que empieza con la letra de su nombre. Nos articulamos con muchas otras, ¿verdad? Instituciones, redes locales, nacionales, para hacer avanzar esta cultura de respeto a los derechos humanos. Y actualmente, desde el 2014, estamos trabajando en una de las zonas más empobrecidas de aquí de León, que es en la zona de los Castillos, ¿no? Con nuestro propio mandato de promoción de los derechos humanos de las mujeres. Estamos trabajando en 11 colonias para fortalecer la seguridad ciudadana. Una de las grandes preocupaciones, y además agravada en las últimas semanas, ¿no? Por el alto número de homicidios, ¿no? De ejecuciones que ha habido en la ciudad, la seguridad es una preocupación, pero muchas veces tenemos una mirada muy policial, la seguridad vinculada a policías, patrullas y cámaras. Naciones Unidas y los documentos que también nosotras suscribimos es de hablar de la seguridad humana, ¿verdad? La seguridad que me preocupa si mañana voy a tener trabajo o no, si mis hijos van a poder ir a la escuela, si voy a tener para
para comer, o sea, todo eso es seguridad también, ¿verdad? Y no hablar ya de seguridad pública, sino de seguridad humana, lo que a nosotras, las personas comunes, mortales, nos preocupa, y nos preocupa dónde vamos a vivir, si vamos a tener para pagar la renta, si nos va a alcanzar la quincena para comer, para transportarnos, y eso también son componentes de la seguridad. Entonces, con ese componente de seguridad es que llevamos 2 años trabajando en la zona de Los Castillos, en estas 11 colonias. La zona de Los Castillos está aquí en el norte de la ciudad, y ahí aparecen las colonias con las que estamos trabajando, ¿no? Ubicadas en sus nombres y geográficamente. Aquí de Ibarrilla, Lomas de Guadalupe, estas 11 colonias, y aquí aparecen más o menos algunas imágenes para que ustedes se den una idea, ¿no? Algunos datos de la zona, que Coneval, según Coneval, en León dice hay 600,000 personas que viven en pobreza. O sea, tenemos tal tolerancia a la violación de derechos humanos que en la ciudad de León la mitad de la población vive en pobreza. Eso es una violación estructural, cotidiana, de todos los días, de violación a los derechos humanos, ¿no? Entonces, pero sin embargo no nos indignamos, o sea, y tenemos una reforma constitucional muy aplaudida a nivel de toda la región de América Latina como modélica, ¿no? México, que ha sabido muy bien incorporar en la Constitución. Sin embargo, si lo constatamos con la vida real, pues eso no cambia nada. Y además, con condiciones estructurales, la ONU ya dijo que en México las violaciones a derechos humanos son generalizadas, o sea, ocurren en el norte, en el centro, en la colonia de Junto, ¿no? Son generalizadas, ocurren no en un grupo específico, sino en todo el país. Bueno, en las zonas de Los Castillos, muy pocas oportunidades para los jóvenes, bastante drogadicción, un lugar muy peligroso para las mujeres, y ahora les cuento de una campaña que estamos impulsando, sin espacios adecuados en donde los niños, las niñas pueden crecer, ¿no? Alejados. Hay si ustedes se meten a la página del INPLAN, del Instituto Municipal de Prevención de León, el propio INPLAN dice, pues, el Estado, no existe el Estado en muchas de las colonias, ¿no? No solamente en Los Castillos, Las Joyas, hay muchas colonias en donde uno voltea y dice, pues aquí el Estado no está presente, ¿no? Y eso es una violación a los derechos humanos. Ahí para que se puedan dar un poco de idea, ¿no? de la zona. Y pues ahí estamos trabajando con este mismo mandato de fortalecer la autonomía de las mujeres, ¿no? Que conozcan sus derechos, promover la convivencia pacífica, ir desnaturalizando la violencia como una forma de relación, porque también creemos que los derechos humanos no solo son un cuerpo normativo, ¿no? Aprende que dice la Constitución, la Declaración, la Convención Belém do Pará, los convenios de la OIT, los pactos internacionales, o sea, porque yo puedo sabérmelo muy bien, pero sin embargo, o sé todo lo que es participación, pero soy una tirana, sea en clases, sea en la ONG, sea en la dependencia del gobierno, sea en el despacho, en la escuela, o sea, los derechos humanos tienen mucho que ver también con nuestras formas de vida y también con nuestras aspiraciones. Los derechos humanos también son un horizonte ético, político, por eso también se dice que son inaugurales o que son progresivos. Hace unos años nadie se imaginaba que el Internet o que tener acceso a Internet podía ser un derecho humano, ¿no? Y podía ser exigido en esos términos, ¿no? Entonces, cuando pues, solamente había teléfonos públicos, o el derecho a la información, o se va configurando el derecho a no ser clonado, o sea, los derechos humanos son también un horizonte que están ahí, que nos dice cómo quisiéramos que la sociedad esté organizada, sin pobreza, sin violencia, sin exclusión, con Internet, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, otro componente con el que estamos ahí colaborando en la zona de Los Castillos es ensayando nuevas formas, a veces son formas artísticas, a veces son para cómo solucionar el diálogo, otra experiencia es el trabajo o aprender a jugar fútbol con valores, ¿no? Por cómo no mentir y decir no es cierto que cometí la falta, cómo dirigirse de manera respetuosa, los niños, como también es
un trabajo o un deporte para niñas, ¿no? Entonces ahí está un programa de resolución de conflictos mediante el fútbol colaborativo. Y bueno, pues hay cineclub, talleres artísticos, talleres sobre masculinidades y dos campañas, una campaña de apropiación de espacios, ¿no? O sea, los espacios, las calles son de la ciudadanía. Entonces, a más inseguridad, creemos que estar encerrados en nuestras casas es la solución. Entonces, como una estrategia de utilizar los lugares, de salir, de habitarlos, de circularlos, como una estrategia de ir combatiendo la inseguridad. Y bueno, pues todo esto para que pues pueda ir incorporándose y se puedan las personas tener herramientas también para poder analizar la política pública desde un enfoque de derechos humanos, género y seguridad. Esto no es una cosa fácil y hicimos también esta publicación que aparece ahí. Este es un trabajo que hicimos durante un año con las comunidades de la zona de Los Castillos, ¿verdad? Tradicionalmente las organizaciones habíamos trabajado en hacer diagnósticos de cuéntanos todo lo que aquí pasa y las violaciones a derechos humanos que aquí suceden. Y pues siempre teníamos chorizos interminables de las grandes violaciones a derechos humanos. Y durante un año estuvimos trabajando en una metodología diferente que parte de, bueno, ¿y ustedes qué sueñan, verdad? ¿Qué quieren? Porque las personas, más allá de que el Estado las tenga olvidadas, ¿verdad?, de que vivan en una zona irregular, las personas todos los días hacen algo para hacer digno, habitable su lugar, ¿no? Le ponen plantas, aplanan y ponen piedras, pintan la lámina, o sea, eso, hay cosas en las entrañas de las personas que los mueven a hacer los espacios más dignos. Y sea cualquier violación a derechos humanos, ¿no? Hablemos de violaciones a derechos económicos, sociales, como puede ser la vivienda o como puede ser la tortura, ¿no? Una persona, una de las condiciones más hostiles de tortura frente a su victimario, desarrolla estrategias también, ¿verdad? O de fortalecer sus creencias, o a veces hasta de disociarse. O sea, y entonces empezamos a tratar de recuperar esa parte de dignidad, y no de la violación y la carencia. Y esta metodología de estarla conversando con pequeños grupos, hubo más de 150 que llamamos conversatorios, pequeñas reuniones de las personas, en donde las personas incluso empezaban a reconocer, o sea, ¿qué han hecho? ¿No? Y pongo este ejemplo de aún en las condiciones más adversas, en una situación de tortura, de aislamiento, la persona desarrolla estrategias. Y lo mismo sucede en la violación a los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué han hecho ustedes? Y esto se recoge en esta publicación, que la trabajamos más de un año, y en donde van saliendo los sueños, ¿no? ¿Por qué hace la gente eso? Pues porque la gente sueña con tener su vivienda, con tener seguridad, con que sus hijos puedan tener mejores oportunidades, con que su colonia sea reconocida, con que algún día van a poder abrir la llave y tener agua en su vivienda, con que un día van a tener que llegar no a las 4 de la mañana, sino que llegarán y el centro de salud las va a atender, ¿verdad? Que no van a tener que esperarse 6 horas o las van a regresar de nuevo ficha. O sea, a partir de eso, de que las personas que sueñan, que les mueve las entrañas. Y bueno, ahí se recoge esta conceptualización de partir de la dignidad. Se hizo un diagnóstico también ahí de la zona, ¿no? Donde se reconoce territorialmente, se han dejado una línea base, ¿no? Y por eso ahí se recogió en esta publicación. No la traje porque esta publicación fue muy demandada y nos hemos quedado ya sin, porque este es un diagnóstico realizado con esta otra metodología, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, de ese primer año de trabajo, nos dimos cuenta, pues, en un conocimiento de la zona y de las personas, y estamos ahora impulsando
estas dos campañas, ¿no? Esta campaña que les contaba de apropiación de espacios, he traído ese folleto y pueden llevárselo, creo que sí hay suficientes para cada una de las personas, en donde pues lo que se trata es de promover acciones comunitarias más armónicas, libres de violencia, resignificar los espacios, ¿no? Lugares en donde la gente tira basura, a veces de la propia zona, pero a veces de otras colonias, van y les dejan los desechos de la construcción, de animales, o donde la gente va dejando un desprecio, ¿no? Y a pesar de que esto es difícil, porque las personas llevan ahí 30 años, algunas 20, como saben que no es suyo y que algún día el Estado las va a desalojar porque puso irregular, pues pueden llevar ahí 30 años y no sentirse apropiados, ¿no? Entonces esto es algo también un poco subjetivo. Yo puedo llegar hoy aquí y sentirme que esta es mi casa y soy dueña y que el espacio es mío, o puedo llevar aquí 20 años y sentir que esto pues ser una extraña, ¿no? Aún en la propia comunidad. Entonces la campaña de apropiación de espacios intenta recuperar esta parte de la subjetividad de las personas, de que no importa que estés aquí 3 días o 30 años, estos lugares son nuestros. Y se está haciendo a través de muchas actividades culturales y recreativas. O sea, el conocimiento de los derechos humanos no tiene que ser una cosa técnica de que a ver en qué consiste la obligación de respetar este derecho. Es cierto que esa es una metodología robusta, ¿no? Seguramente ustedes conocen estas metodologías del desempaque del derecho, ¿no? A ver, el derecho a la educación, en qué consiste, cuáles son las obligaciones del Estado, cómo se pueden monitorear las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar, pero también tiene que ser una cosa lúdica, ¿no? Entonces, pues a través de muchas actividades de teatro, deportivas, recreativas, se está trabajando. Ahí algunos ejemplos, ¿no? Se hizo una convocatoria, en la zona hay 21 escuelas primarias, secundarias, con 5 secundarias se hizo una convocatoria en donde los niños y las niñas, después de varios talleres, se decían los derechos humanos, cómo entienden que podrían ser su colonia. Después se organizaron y fueron a pintar varias bardas. Ahí aparece una, ¿no? De cómo entienden la violencia contra las mujeres. La convocatoria se llamó Chúlame la barda, y luego comunitariamente, después de haber analizado los más de 600 dibujos y propuestas que llegaron, pues fueron a pintarlo en algunas bardas. Tienen ya ahora algunos grupos que están participando de la limpieza de la presa, y bueno, pues si participan de la limpieza de la presa, no nada más el que crea que sucia está, sino ¿y eso por qué tiene que ver? Pues con el derecho a un medio ambiente sano, con el derecho al agua, y entonces se acompaña con todo el trabajo teórico, robusto de argumentación, de en dónde está reconocido el derecho al agua, qué obligaciones tiene el Estado. Vamos a tener una carrera en contra del acoso, en contra de las mujeres, ¿no? El próximo 14 de agosto es una carrera que se recorrerá por los lugares de la zona, y la carrera es por una comunidad sin piropos. El piropo es acoso horrible, ¿no? Porque una de las modalidades de la violencia contra las mujeres es la violencia en el espacio público, y no hay ni suficiente argumentación, ni teórica, ni de indicadores. La INDIRE o las encuestas que existen miden mucho la violencia en el espacio doméstico, pero no en el espacio público, y está tan naturalizada y el Estado está tan ausente que las mujeres vivimos como natural el autocuidado, ¿no? O sea, nos miramos a ver cómo salimos o gastamos más para el taxi, porque hemos asumido que las calles no son para las mujeres, y entonces que lo que nos sucede en las calles es nuestra culpa, por cómo vas vestida, por la hora que ibas, por el que fuiste al antro, por lo que sea, y el Estado, bien gracias, ¿no? El Estado no asume ninguna responsabilidad en garantizar que las calles son también para las mujeres, ¿no? Entonces ahí todo el análisis del uso diferenciado. Entonces esa es la campaña, bueno, todo el tema de saberes, ¿no? Las personas, cómo contribuir a la autoestima y que las personas puedan exigir sus derechos, pasa por el reconocimiento de la dignidad, ¿no? Entonces,
pues las personas, por ejemplo, dicen, bueno, para mí, ¿qué significa la dignidad? Y si bien tenemos sentencias, ¿no? Sentencias hasta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos dan 3 componentes de la dignidad, ¿no? Elegir cómo quieres vivir, vivir bien y vivir sin discriminaciones o sin, más o menos eso dicen las sentencias, ¿no? También lo vinculamos con lo que las personas, ¿qué sienten que es vivir con dignidad? ¿No? ¿Qué sienten que es lo que saben? Y las personas en ese proceso de ir descubriendo lo que saben, pues no, a veces no, pues es que yo sé hacer tamales o tacos, pero eso es un trabajo muy indigno, o eso no es, no, si yo fuera una doctora, una investigadora, una abogada, una maestra, ¿no? O sea, cómo partir y se organiza lo que se llama Feria de Saberes, ¿no? Todos sabemos algo y todos y todas ignoramos algo, y cómo a través del encuentro con las otras personas podemos ir valorando nuestros propios saberes, y cómo poder exigir desde un enfoque de dignidad, entendiendo qué es la dignidad y qué significa para mí en concreto, poder exigírsela al Estado. Y entonces ahí hay talleres de lo que ustedes se imaginen, de huertos, de salud, de semillas, de elaboración de mermelada, porque de baile, de danzas tradicionales, porque la gente empieza a decir, no, pues al principio no, nadie sabía hacer nada, ¿no? Y luego empezaron no, pues yo sé reparar bicicletas, no, pues yo sé hacer panqueques, no, pues yo sé la danza de aquí y hasta hago los trajes. Entonces ahora, pues la gente se va reconociendo como en lo que saben hacer de lo cotidiano. Ahí está un programa de una feria de saberes que fue maravillosa, y las personas se sintieron muy orgullosas de compartir públicamente qué es lo que sabían hacer. Bueno, muchos talleres con jóvenes, talleres de cine debates, talleres de elaboración de alebrijes, para a través de lo cultural y lo lúdico ir aprendiendo, ¿no? De género, y esta es la última campaña que nos está, que estamos queriendo colocarla, de mujeres libres sin apuros en lugares seguros, otro componente más del derecho a una vida libre de violencia, para sensibilizar sobre cómo mujeres y hombres utilizamos de manera diferente los espacios públicos, ¿no? O sea, las mujeres no usamos los espacios públicos, o sea, pasamos, los ocupamos, pero no como titulares de derecho, ¿no? Y los usamos en nuestros roles, llevar el mercado, recoger a los niños en la escuela, ¿no? Porque en la construcción social los hombres son quienes están en el espacio público, donde se da el debate y donde se dan los derechos, y las mujeres estamos reservadas para el espacio privado. Entonces, si una mujer está en el espacio público, ¿no? Por eso es culpabilizada, por la falda que llevabas, por lo rojo de los labios, por lo apretado del pantalón, porque eran las 10 de la noche, porque estabas saliendo del antro, porque estabas con tus amigas, porque ibas sola. O sea, si te pasa algo en la calle es tu culpa, ¿no? Esa es la manera en la que está naturalizada la violencia, y la manera en la que a las mujeres se nos excluye, se nos limita de los derechos. Entonces, este folleto también está ahí, ¿no? Y además nadie habla de esta violencia, ¿no? Estamos haciendo una investigación con la Universidad Iberoamericana, acabamos de aplicar 400 encuestas, y los datos que han salido son alarmantes. O sea, casi el 90% de las mujeres que hemos encuestado habían vivido algún tipo de agresión sexual, ¿verdad? Miradas, persecuciones, tocamientos, arremones, masturbaciones, eyaculaciones, a veces en el camión, y además muchas de ellas en soledad, ¿no? Que no tienen a quién contarse, o no lo contaban por miedo a la culpabilización, ¿no? Pues ya ves, te dije. Ahí está la campaña, ¿no? La presentación de la campaña a través de varias, muy vistosa, de ocupar lugares ahí en el espacio, de hablar de la violencia en el espacio público, de cómo las mujeres estamos excluidas del espacio público. Ahí está Vicky, que es una defensora comunitaria. Y hemos trabajado, y también la traje, y hay algunos ejemplares para quien quiera. La cartilla, ¿no? Una cartilla con algunos elementos teóricos de la violencia contra las mujeres en el espacio público,
vinculada fundamentalmente también con un contenido jurídico. Se retoma la sentencia de Campo Algodonero contra México, en donde la sentencia de Campo Algodonero dice, ¿no?, que calles sin servicios, obscuras, sin pavimento, alejadas, generan o son propicias para la violencia contra las mujeres, incluso los feminicidios. Ustedes sabrán que la sentencia de Campo Algodonero es una sentencia icónica, ¿verdad?, porque por primera vez analiza la situación de violencia estructural, la situación de pobreza, de marginación, de falta de acceso a los servicios, con la violencia contra las mujeres, como una causa que genera y propicia la violencia. Y además que dentro de sus contenidos y sus puntos resolutivos y condenatorios le dice al Estado mexicano: tú, Estado mexicano, tienes que reparar el daño de una manera transformadora, ¿no? Antes las violaciones a derechos humanos siempre se trataba de que regresaran a como estaba, ¿no? A raíz de la sentencia de Campo Algodonero se dice: las reparaciones en materia de violaciones a derechos humanos de las mujeres tienen que ser reparaciones con una vocación transformadora. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que cambiar, transformar las causas que le dan origen. Una de las causas que ya se anuncia ahí en la sentencia de Campo Algodonero es esta vinculación de las causas estructurales de marginación y pobreza, ¿no? Las mujeres que fueron encontradas ahí en el Campo Algodonero trabajaban dos adolescentes en una maquila, alejado, vivían en una colonia también sin servicios. Entonces la cartilla recoge parte de la sentencia de Campo Algodonero, recoge todo el marco normativo, hace un análisis del espacio público y de cómo el espacio público es utilizado de manera distinta si eres hombre o si eres mujer, ¿verdad? O sea, no estamos diciendo que no hay inseguridad para los hombres, pero los hombres a lo mejor se preocuparán de su cartera, de su celular, de su reloj, de su laptop, y las mujeres diremos: no me vayan a violar, ¿no? O sea, las agresiones sexuales, las agresiones de contenido sexual para las mujeres como daño a la integridad es una de las mayores preocupaciones. Y además, pues un poco también viene el análisis de la hipocresía del Estado mexicano, del Estado de Guanajuato y del municipio de León, ¿no? Porque hay mucho blog por la familia y sin embargo no hay políticas públicas que atiendan esta realidad, ni aún en el rol más tradicional, ¿no? O sea, las mujeres en esta encuesta que les cuento contaban, ustedes saben que en marzo se acaba de aprobar la ley de movilidad, ¿verdad? Entonces, pero todo eso era una ley anti-Uber y de taxis y transportes, pero nadie o no estaba ahí recogido las mujeres que van con los niños, la pañalera, el mercado, la bolsa, y que el transporte y las calles no están pensadas para eso, ni aún en su rol más reproductivo, ¿no? Si el Estado solamente nos ve como mujer igual a madre, hijitos, pues podríamos esperar una política pública armónica o respetuosa de ese rol. Ni aún en ese rol hay una política, vamos a decir, de transporte o de uso del espacio público que garantizar, ¿no? El espacio público es para los coches y no es para las personas, y mucho menos las mujeres como personas. Esto que parece muy fácil decir, las mujeres somos seres humanos, somos personas, es algo que todavía no logra entrar en la cabeza de muchos de los funcionarios, ¿no? Entonces, ahí está esta cartilla, es una cartilla, una primera aproximación, les comento, porque hay muy poco escrito, y parte de las cosas que queremos trabajar el próximo año es esto: ahondar en el derecho a la ciudad, el derecho a una vida libre de violencia en el espacio público, que no es un tema que esté abordado. Hay pocas experiencias, la experiencia más cercana aquí es la experiencia de la Ciudad de México, ¿no? de una política pública más integral, pero no ha funcionado. Y aquí lo que hicieron con esa de este es tu derecho y es tu decisión es una burla, ¿no? Lo más lejano a derechos humanos,
y nadie dice nada, ¿no? Entonces, pues parte de lo que hacemos es cómo podríamos analizar un programa, ¿no? Con una perspectiva de qué preguntas hay que hacerle al programa para decir, este programa pasa el test de igualdad, pasa el test de derechos humanos, ya está la nomenclatura, todos los programas son beneficiarios, ¿no? O sea, la población beneficiaria, no hay poblaciones beneficiarias, ¿no? Somos sujetos, poblaciones sujetos, derechohabientes, ¿no? Entonces, hasta el lenguaje que se usa es un lenguaje de objetos, ¿no? Las personas vistas y las mujeres en particular vistas como objetos. Entonces ahí está la cartilla, estamos trabajando mucho con este tema para que las mujeres identifiquen cuáles son los... y a partir de lo que resulte de esta investigación, pues estaremos queriendo impulsar algunas mesas de diálogo con autoridades, y una vez que las mujeres de la colonia también hayan aprendido algunas herramientas metodológicas de este análisis de programas, ¿verdad? Para que con argumentos puedan sentarse con las autoridades y con un diagnóstico realizado de la política pública en materia de violencia contra las mujeres en el espacio público. Y bueno, pues eso es un poco lo que hacemos en el Centro Victoria 10. Hacemos más cosas, pero pues lo dejamos aquí a preguntas, a comentarios, a reflexiones, lo que quieran. ¿Sí? Buenas tardes, licenciado. Hablaba ahí en el primer documental que empezaron sin tener la figura de AC. ¿Qué figura tenían o cómo? No, era un grupo nada más que estábamos, un grupo de compañeros y compañeras que queríamos hacer algo y nos juntamos, ¿verdad? Luego vimos que era conveniente tener una figura legal que nos diera cobertura, pero era así un grupo de compañeros y compañeras, hombres y mujeres, que queríamos hacer algo desde lo que sentíamos que había necesidad de hacer. Era un grupo, de ninguna figura legal. Preguntas, comentarios. Mencionó lo de movilidad y no me había percatado que, bueno, ya me tocó ser testigo de las personas que van con su celular y captan partes de las mujeres y las están compartiendo tal vez en redes, porque yo sí lo observé. ¿Cómo va el seguimiento? ¿Qué casos se han dado y no se han manifestado? Sí, nosotras no nos han llegado casos, pero sabemos que eso que hay a las horas de la salida de las estudiantes, ¿no? Por ejemplo, de secundaria. Lo que estamos analizando, la ley de movilidad fue aprobada, está en proceso su reglamento y crea una nueva institucionalidad que se llama el Instituto Estatal de Movilidad. Está en proceso el reglamento del Instituto Estatal y luego se supone que va a haber un Instituto Municipal de Movilidad que regulará todo el tema del transporte y del espacio público. Entonces estamos dándole monitoreo a eso y a los programas que ya están en el plan de gobierno municipal 2015-2018 para tratar de cruzarlo, ¿no? Ahora eso es una metodología muy difícil, ¿no? Porque pues hay que saber elaborar solicitudes de acceso a información, hay que buscar los indicadores de derechos humanos adecuados. México va en ese camino, o sea, México está avanzando, pero requiere mucho desarrollo de herramientas. México ya tenemos el Programa Nacional de Derechos Humanos, hay que cruzarlo con eso y hay que sentarse a arrastrar lápiz, ¿no? Porque para pasar de hablar del discurso de derechos humanos a desglosar el componente, por ejemplo, el derecho a la movilidad es un derecho emergente. No está nombrado explícitamente en ninguna normativa internacional, ¿no? Pero hay experiencias muy exitosas. Por ejemplo, Argentina es uno de los países que lo tiene explícitamente en su constitución. Entonces hay que hacer toda una investigación de dónde está el derecho a la movilidad. No es que no exista, ¿verdad? Pero es dónde está vinculado y luego
pues cómo se recoge en los programas municipales, con cuáles indicadores podríamos medir, ¿verdad? Y, por ejemplo, pongo alguno, esto de el reconocimiento de titulares del derecho. Si todos los programas de León hablan de beneficiarios, el primer test, la primera pregunta no la pasa, ¿verdad? Desde el nombre, el nombre no es armónico. En esta ciudad somos beneficiarios del programa, no somos derechohabientes, no somos titulares de derechos. Entonces, este trabajo, más que casos, la parte de investigación y desarrollo de metodología y de monitoreo es en donde nosotras estaríamos dándole seguimiento. Y ahora, no es un trabajo que nosotras hacemos de gabinete, eso es lo que quiero transmitirles, es un trabajo que se hace comunitariamente, con las mujeres de colonias, con las mujeres que quieren ser defensoras, con las mujeres que se han formado, saben de derechos humanos. Ya no hay que decirles de la CEDAW, porque las mujeres han pasado un proceso de formación, saben qué es la CEDAW, han revisado el último informe que dio México, conocen qué es la Convención Belém do Pará, y entonces en lo práctico, en lo que a ellas les preocupa, que es, a mí me preocupa porque mi hija la toquetean en el camión. Pues entonces entramos al estudio de la ley de movilidad y estamos en eso para que las mujeres con mayores herramientas puedan sentarse con las autoridades, ¿no? Entonces, no somos una universidad, no somos un despacho jurídico que lleve casos, somos un centro que acompaña desde lo educativo y lo organizativo la exigencia de derechos humanos. ¿Alguno más? ¿Alguna más? Ahora se quedaron muy calladitos. ¿Alguna otra cuestión? ¿Pregunta, comentario? Buenas tardes, licenciado. Disculpe, si se quiere agregar algún otro programa, ¿cómo se podría mandárselos o darlos de alta? ¿O como cuál programa? Bueno, yo me encargo de programas preventivos para niños, pero se me hizo muy interesante esto, entonces me gustaría agregar algunos con ustedes. No los he subido ni ¿cómo se puede decir? Registrado. Pero me gustaría aplicarlos. Pues podríamos ponernos en contacto. Hay una página, pero no puede subir cualquier persona, pero pues yo creo que eso, o compartir metodologías o preocupaciones o mesas y reuniones, eso sería muy bueno. Podríamos hacerlo. ¿Seguros? ¿Sí? Bueno, como les comenté, esta semana jurídica vamos a tener otra plática. Continúa esta sesión. Vamos a tener un receso de 15-20 minutos. Hay botana, hay café, para que vean que nos consentimos. Y pues bueno, vamos a continuar. Es la licenciada maestra Marta Irma de Luz Lira Rentería, que es del Centro de Promoción de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato. Vamos a continuar hoy. Y por último, pues vamos a darle un fuerte aplauso a la licenciada Ángeles López García, que va a entregarle su reconocimiento. Continuamos, les comento por cualquier cosa. Hoy estamos con la licenciada Ángeles López y con la maestra Luz Lira. Mañana tendremos a unas personas, funcionarios de atención a víctimas. Néstor, ¿me recuerdas? ¿Víctimas? ¿Tiene mañana? Atención a víctimas. Atención a víctimas. El DIF. ¿Vienen del DIF? Y del DIF. Y pasado mañana vienen de derechos humanos, tanto estatal como federal. Entonces, y con eso cerramos la semana, para que estén enterados. De todas maneras, al ratito los recuerdo. Pasen a tomar un refrigerio y ahorita regresamos. Adelante. Muchas gracias, licenciado. Y los materiales son para que se los lleven los que quieran. Sí, fue la manera de la licenciada. Gracias.